Les doy la bienvenida a la segunda clase del Seminario de Comunicación Eficaz. En esta oportunidad vamos a estudiar las herramientas para la comunicación escrita. En un primer momento vamos a establecer las diferencias entre la oralidad y la escritura para entender que el lenguaje escrito no es una mera transcripción del lenguaje oral. Luego vamos a hablar de las particularidades de la comunicación escrita y por último nos detendremos en algunas reglas ortográficas de tildación y de uso correcto de los signos de puntuación. Comenzamos con las diferencias entre la oralidad y la escritura. Las primeras diferencias son de tipo contextuales. Tienen que ver con el nivel de elaboración. La oralidad es espontánea frente a la escritura, que es elaborada, que es fruto de la reflexión. La duración. El discurso oral es efímero, dura lo que duran las ondas sonoras en el aire, excepto, claro, en situaciones como estas en que el discurso oral está siendo grabado, frente a la escritura, que es duradera. El código no verbal, que se utiliza y es muy importante en la comunicación oral, pero que sin embargo no existe en el registro escrito. Y por último, la interacción entre emisor y receptor, que es inmediata y existe en la oralidad y que sin embargo no está presente en la escritura. En cuanto a las diferencias textuales, encontramos la adecuación. En un discurso oral nosotros podemos encontrar marcas de procedencia del emisor, marcas dialectales. En cambio, en un discurso escrito, estas marcas tienden a desaparecer porque se busca neutralizar el lenguaje, es decir, utilizar una variedad dialectal estándar que no muestre el lugar de procedencia del emisor. La coherencia también es diferente, porque en la escritura hay una selección muy precisa de la información. En cambio, en el discurso oral es más frecuente el hecho de que las personas se vayan por las ramas mientras están exponiendo o explicando algo. La cohesión también difiere porque en el discurso oral la cohesión es menos gramatical, tiene que ver más con las pausas, con las entonaciones. En cambio, en el discurso escrito es más gramatical y se establece por medio de los signos de puntuación, de los conectores, de las referencias internas dentro del mismo texto. Y por último, el léxico. En el discurso oral es común el uso de muletillas, como por ejemplo, bueno, sí. En cambio, en el discurso escrito los vocablos tienden a ser precisos y se busca y se espera que se eliminen las repeticiones de los términos. Entonces, repasando las ventajas de la comunicación escrita frente a la oralidad: claridad y precisión, reflexión, porque es un producto consciente, permanencia, porque de ella va a quedar un registro que dura en el tiempo, y el receptor recibe a su ritmo. Es decir, en un discurso escrito, la persona que lo recibe puede parar en el momento que desea, retomar la lectura cuando quiere y a su vez, si no, en el caso de que no entienda algo, puede volver a leerlo las veces que crea necesario. Las desventajas de la comunicación escrita son dos y están muy relacionadas entre sí. La primera es que no hay retroalimentación, es decir, que el receptor no le puede preguntar al emisor, al menos en lo inmediato, acerca de dudas que tenga sobre el mensaje recibido. Y por lo mismo, existe la posibilidad de una interpretación equivocada de ese mensaje. Nosotros, conociendo las desventajas de la comunicación escrita, lo que debemos intentar lograr es evitarla. ¿Cómo? Produciendo un mensaje que tenga todas las características para que pueda ser correctamente interpretado. Uno de los aspectos principales para lograr un mensaje correctamente codificado es identificar en primer lugar al público, saber a quién nos dirigimos, saber si esa o esas personas conocen el tema que quiero comunicar y si puedo establecer la comunicación fácilmente, porque eso nos va a determinar el tipo de discurso que nosotros vamos a producir. Voy a explicarlo, ejemplificarlo con un mensaje muy concreto que puede ser transmitido de diferente forma de acuerdo al público al que se está dirigiendo. El caso es este mensaje ustedes lo deben haber visto porque
Este cartel estaba pegado en la puerta de la facultad, de la sede de la facultad. El mensaje es concreto. Por favor, mantener la puerta cerrada. Hace mucho frío. Gracias. Estos otros mensajes quizás también los hayan visto porque la foto la tomé en la puerta del salón comedor del anexo. La intencionalidad del mensaje es el mismo, que la persona que lee cierre la puerta, pero fíjense que la forma de pedirlo difiere. Este es otro mensaje que persigue el mismo objetivo. Y por último esta, que fue tomada en la puerta de una galería de artesanos. Entonces, un mismo referente, distintas formas de comunicarlo, de acuerdo al público al que me estoy dirigiendo. La comunicación escrita es muy importante dentro de una organización. En cualquier empresa, casi todos sus miembros están obligados a escribir mails, cartas, informes, etc. Saber escribir bien es útil porque además de permitirnos transmitir nuestras ideas o lo que queramos comunicar de forma eficiente, también nos hace sentir seguros. Escribir bien no tiene que ver solamente con conocer las reglas ortográficas y gramaticales, sino también y sobre todo tiene que ver con la capacidad de elaborar las ideas, de organizarlas y hacerlas legibles para otros. En este curso, por razones de tiempo, solamente vamos a repasar las normas de ortografía y de puntuación más importantes y dar algunos consejos para su correcto uso. Se espera que todos los contenidos que ahora vamos a repasar ya sean conocidos por ustedes. El objetivo es llamarles la atención sobre la importancia de tenerlos en cuenta y los riesgos de no manejar una correcta ortografía. Sabemos que nadie va a morir por tener una mala ortografía, pero recalcamos que escribir bien significa respeto al interlocutor, a quien le estás hablando, a quien dirigiste un mensaje. La ortografía es una actitud. Reconocemos que en la vida diaria estamos rodeados de horrores de ortografía, como este otro, uno más cotidiano, un acta de infracción de tránsito que tuvo lugar en Puerto Madryn, pero bueno, la noticia la levantó un diario de San Juan, en donde podemos ver que el inspector escribe: el motovehículo estaba estacionada en la vedreda. Un funcionario del área de tránsito dijo que esta infracción era una falta de respeto y que debía ser desestimada por el Tribunal de Faltas. Este es otro ejemplo que me envió un amigo ferretero y que demuestra que realmente estamos rodeados de errores de ortografía en nuestra vida cotidiana. También encontramos los errores que provienen de la comunicación por mensajería instantánea. Por ejemplo, en este mensaje vemos diferentes errores que tienen que ver con ausencia de mayúsculas, ausencia de signos de puntuación, de tildes. También observamos abreviaturas que son puramente arbitrarias, que no corresponden a la regla. El peligro de escribir así en la cotidianeidad y de leer también mensajes escritos de esta manera es que nos terminamos acostumbrando y quizás podemos trasladarlo luego a la escritura académica. Este otro caso es un texto, un ejemplo breve, en donde pueden observar el cambio que se produce en el mensaje al omitir un signo de puntuación como es la coma. ¿Aprobaste o te fue mal? No aprobé. No te puedo creer. No, coma, aprobé. El mensaje cambia por completo. También tenemos los errores ortográficos que nos llegan a través de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales, como podemos ver acá. ¿Y qué sucede cuando recibimos un texto con errores de ortografía? Lo lógico es que al enfrentarnos a un texto escrito con este tipo de errores, nos cuestionemos acerca de la autoridad del emisor. Si esta persona escribe con semejante ortografía, ¿cuál será la veracidad de la información que me intenta transmitir? Tenemos acá un ejemplo, de una nota tomada de Ahora 10. Yo estaba leyendo si se había acabado el amor entre la China Suárez y Benjamín Vicuña,
Venía leyendo y llego acá y encuentro adjuntar foto de Instagram de Benjamín de la China con Magnolia en un avión. ¿Qué pasó? Nadie releyó, nadie corrigió. Otro ejemplo tomado de Clarín Policiales. Observen la redacción. Mientras tanto, Ramírez será indagado esta tarde en las próximas horas por el delito de homicidio preterintencional con penas estipuladas de entre 2 y 6 años de prisión. Fíjense, acá también el error de, además del error de tipeo, el error de coherencia. ¿Era indagado esta tarde en las próximas horas? Entonces, como conclusión, resulta fundamental revisar nuestros escritos antes de hacérselos llegar a nuestros receptores. Por eso, ojo, la ortografía es nuestra mejor carta de presentación. Tengamos en cuenta que muchas personas nos van a conocer antes de vernos cara a cara a partir de lo que escribimos, de una solicitud de empleo, de una carta de presentación, de un currículum vitae. Por eso es muy importante cuidar las formas, cuidar la ortografía. A nadie se le ocurriría ir a una entrevista laboral o, más cercano aún, a rendir un examen oral sin cuidar su aspecto, sin cuidar su vestimenta, su peinado, su manera de hablar. A nadie se le ocurriría hablar bajo, mirando para abajo, sino todo lo contrario, mantendría la frente en alto, iría con un aspecto positivo. De la misma manera, cuando escribimos, tenemos que tener los mismos cuidados, las mismas consideraciones. Imagínense si alguien hablara como escribiera y escribiera así. La buena ortografía es necesaria en la vida en general para que los demás nos comprendan como signo de nuestro profesionalismo y de nuestro razonamiento ordenado. Saber escribir bien es imprescindible a la hora de redactar textos formales como solicitudes, el propio currículum, instancias, denuncias, reclamaciones, cartas, entre otros. La escritura tiene que ser impecable para que los demás nos entiendan. Nadie hablaría así, ¿no? Nadie se le ocurriría hablar así en una presentación en público. De la misma manera, tenemos que cuidar entonces nuestra ortografía. Importante, conclusión, la mala ortografía es una enfermedad de transmisión textual. ¿Cómo nos contagiamos entonces a partir de lo que leemos? Es importante protegerse. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, primero identificando nuestras principales dificultades en la escritura, que pueden tener que ver con el desconocimiento de las reglas ortográficas, con la no utilización de diccionario, de corrector, con el uso inadecuado de signos de puntuación, la ausencia de hábitos de lectura, la pobreza de vocabulario, la falta de memoria visual o gráfica. Creo que la dificultad principal, lo más difícil de salvar, es la falta de motivación para escribir bien. Esa me cuesta un poco entenderla, porque todos cuando nos ponemos a escribir algo es porque tenemos un propósito, tenemos una motivación. Entonces, lo principal es identificar nuestra dificultad para poder hacer énfasis ahí, prestar atención para encontrar las herramientas para corregirnos, ¿no? Algunos aspectos ortográficos importantes. Yo me voy a centrar en estos tres porque son en los que más dificultades encuentro cuando corrijo los escritos. Son a veces también los aspectos más obvios, porque uno dice el uso de mayúsculas, la tilde diacrítica, las reglas de acentuación, se espera que todo el mundo las conozca, no son cuestiones que se ven en primaria y en secundaria. Por eso mismo, cuando veo textos que tienen errores en alguno de estos aspectos, a uno le llama más la atención, porque no son detalles, son cuestiones básicas que todo el mundo debería conocer. En cuanto al uso de mayúsculas, las mayúsculas se emplean en la primera palabra de cada oración, en la primera palabra de cada párrafo, al inicio de los nombres propios. Los nombres propios, recordemos, no son solamente los nombres de las personas o de las ciudades. También el nombre de una institución o de una organización es un nombre propio y debe ir con mayúscula inicial. Por ejemplo, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería. Lo mismo que los nombres de las materias, también son nombres propios. Seminario de Comunicación Eficaz se escribe entonces con mayúscula inicial en cada una de las palabras que lo conforman.
Otro caso en el que se usa mayúscula es, por ejemplo, después de los 2 puntos en el encabezado de una carta. Si yo pongo estimado director, 2 puntos, la palabra que sigue también se escribirá con mayúscula. En cambio, no se escriben con mayúscula inicial los nombres de los días de la semana y de los meses, por ejemplo. Si yo pongo Mar del Plata, jueves 24 de abril de 2020, la palabra jueves va a ir en minúscula, la palabra abril también va a ir en minúscula. Los nombres de las estaciones del año, los gentilicios, nombres de lenguas y de religiones también se escriben con minúscula inicial. Otro aspecto importante tiene que ver con la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es aquella que se coloca cuando hay 2 monosílabos que se escriben igual pero tienen un significado diferente. Para diferenciar esos significados se coloca la tilde. Por ejemplo, en estos monosílabos que elegí acá, tú y tú, él y él, por ejemplo, él con tilde es como pronombre personal y él sin tilde es como artículo. Te con tilde se refiere a la infusión y te con tilde es un pronombre personal. Así mi, de y bueno, muchos otros van a encontrar el listado completo en los breves apuntes ortográficos y gramaticales que pueden consultar después. Otro aspecto importante en cuanto a reglas de acentuación tiene que ver con las palabras agudas, graves y esdrújulas. Me interesa llamar la atención sobre este punto porque es un tipo de error que el corrector de Word no puede corregir por sí solo, porque son palabras que existen con la triple posibilidad de tildación. Por eso es importante que nosotros revisemos y nos aseguremos de que la tilde haya quedado colocada en el lugar en donde nosotros necesitamos que esté. Acá encontramos un cuadro que tiene ejemplo de palabras que admiten esta triple tildación. Son palabras incluso que se utilizan mucho en los escritos de futuros ingenieros, como la palabra gráfico, grafico, graficó, título, titulo, tituló, cálculo, calculo, calculó. Sobre todo estos también práctico, de trabajo práctico, practico, practicó, práctica, practica, practica, fábrica también aparece mucho, fabrica, fabrica. Y luego otras como círculo, péndulo, crítico, público, médico, tráfico, fábula, término específico, júbilo, lícito, último, índico, aceptan la triple acentuación. Tratemos de evitar que nos pasen cosas como estas, ¿no? Mato a 6 personas, también asesino a su suegra. No entendemos si está dando una noticia o se está ofreciendo como sicario. Lo importante de esto es recordar que las palabras, las letras mayúsculas llevan tilde. Hay que acentuar, hay que colocar la tilde sobre las palabras, sobre las letras mayúsculas. Repasemos ahora los signos de puntuación. Sabemos que los signos de puntuación se usan en los textos escritos para intentar reproducir la entonación del lenguaje oral, las pausas, los matices de voz, los cambios de tono, etc., con el objetivo de que el mensaje sea correctamente expresado y comprendido. Son muy importantes porque nos permiten expresarnos con claridad y evitar interpretaciones diferentes de un mismo texto. Por ejemplo, el sentido de la siguiente frase. Uno lo puede leer y puede colocar una pausa en diferentes lugares. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. Pero también podríamos decir, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a 4 patas en su búsqueda. Otros ejemplos en donde el empleo de una coma en un texto muy breve lo vuelve diferente. No es lo mismo decir no huele a gas que no huele a gas. La coma es muy importante ahí, hay un boom de diferencia. Según la Real Academia Española, el español cuenta con los siguientes signos de puntuación. Espero que todos los conozcan,
El punto, la coma, el punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis, corchetes, raya y distintos tipos de comillas. Se espera que ustedes sepan cuando se emplea cada uno de estos signos de puntuación. De todas maneras, si alguno tiene una duda, luego va a haber un espacio de consulta en donde me van a poder preguntar lo que necesiten. Los errores de puntuación más frecuentes se reducen a dos. Tienen que ver con el uso del punto y el uso de la coma. El uso del punto justamente por su escaso empleo. Por lo general suelen escribir oraciones demasiado extensas sin colocarles un punto. Lo ideal es que las oraciones sean cortas y concisas, así que no hay que tener miedo a usar el punto seguido y el punto aparte cuando corresponda. Otro error frecuente tiene que ver con el uso de la coma, porque suelen poner, por ejemplo, la coma en oraciones que tienen un sujeto muy largo. Por ahí el sujeto de la oración es largo y entonces les parece que falta algo entre ese sujeto y el verbo y le ponen una coma. O ponen comas antes del verbo ser, que no corresponde en ningún caso, o ponen comas en lugares en donde les parece que el lector debería respirar, entonces lo indica con una coma. Y eso no es necesario porque cada uno sabrá en qué momento tomar aire cuando lee. Por otra parte, los errores de redacción más frecuentes se reducen a estos tres. La repetición de palabras, en el término de pocos renglones, repetir exactamente el mismo término. Eso hay que tener en cuenta evitarlo. Por eso es fundamental la revisión. Si uno vuelve a leer el escrito, se da cuenta enseguida si repitió mucho una palabra. Otro error frecuente tiene que ver con el mal uso del gerundio, es decir, emplear el gerundio, que es la palabra terminada en ando y endo, para indicar una acción posterior o para describir al sujeto, cuando eso no corresponde. Y el último error tiene que ver con la utilización incorrecta de los pronombres el mismo, la misma, el cual, la cual y sus plurales. Yo en esta presentación simplemente menciono los errores más frecuentes, pero para poder obtener más información e incluso ejemplos, les recomiendo que vayan a la bibliografía obligatoria. La bibliografía obligatoria es esta que ven acá, se llama Breves apuntes ortográficos y gramaticales. Ahí van a encontrar desarrolladas todas las cuestiones que esbocé en esta presentación, incluso con ejemplos. Por supuesto que también en la clase sincrónica van a tener la posibilidad de consultarme las dudas que les hayan quedado. También les dejo alguna bibliografía complementaria que pueden consultar para seguir practicando y ampliando el tema. Bueno, espero que esta presentación les haya sido de utilidad para repasar algunas reglas ortográficas y gramaticales y para reflexionar también sobre la importancia de tenerlas en cuenta a la hora de escribir. Si tienen alguna consulta, como ya les dije, los espero en la clase sincrónica del jueves y ahí podremos conversar sobre ellas. Muchas gracias.